posapostólica es la época que comprende desde la muerte de de Juan el Apóstol hasta hacia adelante, ¿no? Es la época posapostólica. Evidentemente hasta la época medieval. La época medieval empieza desde la caída del Imperio Romano en adelante, ¿no? Entonces, en la época posapostólica, el término canon hacía referencia al credo apostólico. Entonces, canon significaba un credo apostólico y significó posteriormente los libros que eran aceptados para conformar el Nuevo Testamento. O sea, quiere decir que en la época posapostólica, canon era una referencia a los libros que se habían aceptado para conformar lo que ahora los cristianos iban a considerar también como palabra de Dios. Porque hasta la época apostólica se consideraba como palabra de Dios solo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y algunas epístolas de Pablo. Pero ya en la época posapostólica hay un trabajo mayor para poder determinar qué libros pertenecían al canon. Vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento, o sea, la lista de libros que fueron considerados sagrados por los judíos y luego por los cristianos. Nuestra división de la Biblia es muy distinta a la división de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se llama Tanaj. Tanaj. ¿Y por qué se llama Tanaj? Porque es un acróstico. Es un acróstico de las 3 divisiones que tiene la Biblia hebrea. La T es de Torah, que significaría ley o instrucción. La N es de Nevim, que significaría profetas. Y la J sería de Ketubim, que significaría escritos. Entonces, la Biblia hebrea se divide en 3 partes. Se divide en la Torá, Nevim y Ketubim. Y para acordarse, entonces el acróstico es Tanaj. Tanaj significa Biblia hebrea. ¿Ok? Lo que nosotros consideraríamos como Antiguo Testamento, ¿verdad? Solo que la división de la Biblia hebrea es completamente distinta a la de nosotros, porque mire, hasta Reyes, la división es muy parecida a la de nosotros, o la lista de libros, ¿no? En ese orden consecutivo. Pero el libro que le continúa a Reyes es Isaías, luego Jeremías, luego Ezequiel, y luego viene un libro llamado Los 12. Este libro llamado Los 12 corresponde a los 12 profetas menores, que para nosotros son libros distintos, para ellos son un solo libro, ¿no? Igual sucede con el libro de Reyes y de Samuel, que son un solo libro, a pesar de que nosotros lo tenemos en 2, ¿verdad? Entonces, su división es distinta a la de la Biblia de nosotros. Luego de los 12 vienen los Salmos, los Proverbios, y el último libro es Crónicas 1 y 2. Crónicas, ¿verdad? Entonces, esta es la división de la Biblia hebrea. Cuenta con 5 libros en la Torá, en la ley de Dios. Cuenta 8 libros en los Nevim, considerando que de Oseas a Malaquías consideran un solo libro. ¿Ok? Y cuentan en los Ketubim o los escritos 11 libros. ¿Ya? 11 libros. Entonces ellos tienen 23 libros. ¿Ya? 6, 7, 12, 12 y 11, 23. Sí. Son 23 libros los que cuenta, los que están incluidos en la Biblia hebrea, o también llamada Tanaj. ¿Ya? ¿Cómo se llama la Biblia hebrea? Tanaj. Tanaj. ¿Y por qué se llama Tanaj?
Como acrónimo a sus tres divisiones. Muy bien, es un acróstico a las tres divisiones de la Biblia hebrea. Torah, Nevim, Ketuvim. ¿Ok? Torah, Nevim, Ketuvim. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? De repente hay preguntas. Haga pregunta o calle para siempre. Muy bien. Si no hay preguntas, seguimos. Pastor, una pregunta. Habla. ¿Por qué es la división de los tres en ese orden? ¿Tiene algún significado o es al azar, nada más? Ya. Muchos estudiosos creen que la división de la Biblia hebrea se debe al proceso de composición y al proceso de aceptación. O sea, el primer grupo de libros que se escribió fue de Génesis a Deuteronomio. ¿Ve? Entonces, Ujú. como fue el primer conjunto de libros que se escribió y fue aceptado ampliamente por los judíos, entonces ya eran considerados como Biblia hebrea, ¿no? Pero luego viene Ok, otro grupo de libros que ya habían sido aceptados, habían sido compuestos, y entre ellos está Josué hasta Malaquías. Y luego viene una tercera parte de libros que fueron redactados, compuestos o reeditados hasta la forma final que tenemos, y esos son ya los que tuvimos, o los escritos, ¿no? Entonces, por eso es que se divide de esa manera la Biblia hebrea. Probablemente por la fecha de composición y de redacción del libro, y de aceptación también por el pueblo de Israel. ok, amén, pastor. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta, hermanos. Pregunten. Estoy con el equipo Pastor, de enseñanza. Sí. pastor, cuando habla de aceptación, habla de reconocimiento del pueblo como sagrados. Claro, el pueblo de Israel también pasó por un proceso de canon, ¿no? De considerar qué libros eran canónicos o entraban a la sección de la Biblia hebrea. Muy bien. ¿Otra pregunta? No hay. Muy bien. Continuamos entonces. Esta sección, llamada la sección, ¿cuándo se completa el canon del Antiguo Testamento? ¿Cuándo es que se completa? ¿No? La sección de la Torá, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y luego Deuteronomio, que es el último libro que se escribe, podemos tener evidencias para poder afirmar que la sección de la Torá fue terminada y aceptada como escritura para la época de Josías, rey de Judá, o sea, en el siglo 7 antes de Cristo, ¿ya? En el siglo 7 antes de Cristo, la Torá, como nosotros la conocemos, ya era parte del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, ¿quiere decir que Moisés no escribió toda la Torá? No, Moisés no escribió toda la Torá. Moisés probablemente escribió partes esenciales de la Torá. Muchos comentaristas, muchos maestros, muchos escribas añadieron historias que tal vez habían llegado de manera oral entre el pueblo de Israel, pero no habían sido escritas, las añadieron, y por eso es que al final, digamos que el producto final de toda la Torá como la conocemos nosotros, no fue por mano de Moisés, sino que viene por mano de muchos escritores, redactores, reeditores, compositores, hasta la forma final que nosotros conocemos en el siglo 7 antes de Cristo. Ahora, yo he conocido gente que dice, pero, pastor, si Moisés no escribió la Torá, entonces, la Biblia pierde su valor. No tendría por qué perder su valor, porque si Dios usó a Moisés para escribir lo esencial del Pentateuco, también puede haber usado a todas las personas que participaron en la redacción, reedición y transformación y mejoría de los libros hasta la forma como nosotros la conocemos.
Ahora, de plano nosotros entendemos que hay libros que Moisés no pudo haber escrito, ¿verdad? Porque en el mismo Pentateuco hay cosas que no cuadran con la historia de Moisés, que él mismo hubiera podido haber escrito. Uno de ellos, por ejemplo, es la muerte de Moisés. Moisés no va a escribir su propia muerte, pues, hermano. ¿Sí o no? Es imposible, pues. Otro ejemplo, Números capítulo 12. Números capítulo 12. Si usted va a Números capítulo 12, mire lo que dice ahí. Dice versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Mujer cusita significa una mujer de Cus, ¿ya? Cosito es otra cosa, Cosito es el expresidente, es otra cosa. La mujer cusita, ¿ya? Ahora, dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahora, mire cómo empieza el verso 1, ¿en primera persona o en tercera persona? Tercera persona. Tercera persona. O sea, de plano te dice que Moisés no lo redactó, ¿no? Y dijeron, solamente por mano de Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que estaban sobre la tierra. Si Moisés hubiera escrito esto, hubiera dejado de ser manso, pues. ¿Sí o no? Hubiera sido tremendo orgulloso. Entonces, evidentemente encontramos pasajes en el Pentateuco del que nosotros entendemos que, por ejemplo, la historia de Moisés, de Números capítulo 12, no lo escribió Moisés, pero fue una historia que se relataba entre el pueblo de Israel de manera oral. Se mencionaba entre el pueblo de Israel de manera oral y en algún momento alguien lo redactó y lo puso en el libro, en el libro de Números. ¿Ve? Y así han habido muchas historias, tradiciones que han llegado y han sido redactadas y puestas y así se ha compuesto. Entonces, la composición de los libros de la Torá no es un proceso simple, ha sido un proceso muy complejo. Pero de lo que nosotros tenemos seguridad es que detrás de ese proceso ha estado la mano de Dios. De lo que nosotros tenemos seguridad es que detrás de ese complejo proceso de redacción, edición y reedición de la Biblia por los escribas, ha estado siempre la mano de Dios detrás de ellos, preservando y cuidando e inspirando todo esto, ¿no? Pero, entonces, para concluir, podemos decir que toda la sección de la Torá, para la época de Josías, ya había sido terminada. ¿Ok? Ya había sido, y había sido redactada como nosotros la conocemos hoy en día. ¿Ok? Pastor, Sí. muchos estudiosos afirman que el libro de Job ha sido escrito muchos años antes que Génesis, incluso. Nosotros pensamos que Génesis ha sido el primero muchas veces. ¿Por qué no fue incluido dentro de la sección de Torá, como se dice que ha sido ordenado según cómo lo aceptaban el canon judío? ¿Por qué no lo pusieron dentro de la Torá? Si pueden, o hay la posibilidad de que haya sido escrito por Moisés, aunque no es nada claro. Claro, estamos evidentemente entre eso. Ya. El libro de Job tiene una narración, porque el libro de Job tiene dos partes. Una parte es narrativa y otra parte es poética. La parte narrativa es la introducción, el prólogo y el epílogo, ¿verdad? La introducción y la conclusión es la parte narrativa. Todo el medio, digamos, todo el sándwich viene a ser la parte poética, ¿verdad? Entonces, de lo que sí hay seguridad es que del prólogo y el epílogo, de la introducción y de la conclusión del libro de Job, esa historia viene de una época muy antigua. ¿Ok? Solo esa sección. Lo que viene a ser la parte narrativa del capítulo 3 en adelante, hasta antes de la conclusión,
todo ese material ha sido redactado posteriormente. Posteriormente. Entonces, los estudiosos creen, han estado realmente muy divididos. Algunos dicen que viene de una época muy antigua, de la época de Moisés, pero no todo el libro, evidentemente. No todo el libro, porque encontramos palabras que son neologismos hebreos, son palabras nuevas en el idioma hebreo. ¿Ya? Entonces, no todo el libro de Job es de una época anterior, solamente la parte de la narración de la historia de Job. ¿Ok? Lo que es la parte de los diálogos o la parte de la poesía, eso sí es una época posterior. Entonces, la conclusión a la que se llega es que no fue redactado. No fue redactado antes del siglo VI. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, muy bien. Probablemente haya sido, sí, lo que pasa es que es muy incierto porque no tenemos muchas informaciones, ¿no? Mucho de lo que se deduce de la composición de un libro bíblico es por evidencias internas más que externas, ¿no? Y termina siendo muy complejo porque no hay muchas evidencias sobre la fecha de composición o de qué parte fueron compuestas primero y qué parte fueron compuestas después. ¿Ok? Muy bien. Pero evidentemente estos fueron los primeros 5 libros que fueron aceptados por la comunidad judía, ¿no? Ahora, tenemos evidencia para poder afirmar que ya para la época del siglo II antes de Cristo, las secciones de los Nebim y Ketubim, estas dos secciones que están acá, ya habían sido aceptados como parte de la Biblia hebrea y por lo tanto el canon del Antiguo Testamento ya estaba completo y cerrado. O sea, 2 siglos antes de Cristo, hay evidencias para decir que todos los libros que pertenecían al Antiguo Testamento ya habían sido aceptados por los judíos y el canon había sido cerrado y por ende ya no se podía seguir añadiendo, ¿no? Añadiendo al canon de la Biblia, ¿ya? Al canon del Antiguo Testamento. ¿Cuáles serían las evidencias? Número 1, se han encontrado copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, es el único libro que no se ha encontrado, en ruinas arqueológicas como las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran son cuevas arqueológicas que están en el Mar Muerto, allí en Israel, y esas cuevas han sido datadas del siglo II antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, o sea, 250 años antes de Cristo, ya existían esas cuevas. Y en esas cuevas han encontrado rollos, pergaminos de todos los libros del Antiguo Testamento. Copias de copias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el siglo II antes de Cristo ya se aceptaba, ojo, ya se aceptaba todos los libros que pertenecían al Antiguo Testamento como canónicos. ¿Ok? Los libros que conocemos nosotros. Otra evidencia. Un judío llamado Judas Macabeo, en el año 165 a.C., el siglo II a.C., se encargó de cuidar los libros sagrados para no ser destruidos por la persecución de Antíoco IV. Antíoco IV era un emperador sirio que buscó destruir la cultura judía por medio de la helenización. Quiso que los judíos se volvieran griegos en costumbres. Entonces, Judas Macabeo levantó una rebelión contra Antíoco IV y al levantar esa rebelión, entonces preserva los libros que los judíos consideraban sagrados. Eso está en Segunda de Macabeos 2.14. Segunda de Macabeos 2.14. ¿Ya? Dice, oye, pastor, pero el libro de Macabeos es un libro satánico, repréndelo, échalo fuera. No, el libro de Macabeos es un libro histórico. ¿Ya? Es como cuando tú te lees la historia de Miguel Grau y de don José San Martín, algo así. El libro de Macabeos es un libro que relata la historia del pueblo de Israel en la época intertestamentaria, entre los testamentos. ¿Ya?
Entonces, no es un libro inspirado, pero sí nos habla de muchas historias que son interesantes de lo que pasó en la época del siglo II antes de Cristo. Ahí nos cuenta que este revolucionario llamado Judas Macabeo guardó los libros que los judíos consideraban sagrados. Eso nos indica que para la época del siglo II antes de Cristo, ya los judíos tenían una serie de libros que ellos consideraban ¿qué? Sagrados, canónicos, ¿no? Esa sería la segunda evidencia que tenemos. Otra evidencia es que en el año 180 antes de Cristo, 180 años antes de Cristo, había un escritor llamado Jesús ben Sira y escribió un libro eclesiástico que también pertenece a los libros deuterocanónicos o apócrifos de los católicos, ¿no? Y en el libro eclesiástico, mire lo que dice: la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. ¿Qué nos quiere decir esto? Evidentemente, esto nos quiere decir que para la época del año 180 antes de Cristo, para la época de Jesús ben Sira, se aceptaba ya la división tradicional, ¿verdad? La división tradicional del Tanaj, que era la Torá, la ley, los Nebim, los profetas y los demás libros que correspondían a los Ketubim o a los escritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas evidencias históricas nos llevan a nosotros a concluir que para el año 200 antes de Cristo, o un poco más, tal vez 230, 250, ya estaba cumplido todo el canon del Antiguo Testamento y estaba acabado, ¿ok? Ya había pasado su proceso de formación, transmisión y redacción, ¿ok? Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Entre los judíos existió un solo canon? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Existió un solo canon entre los judíos? ¿Sí o no? A ver, algunos dicen que no. Otros, ¿quién dice? ¿Quién vota por sí? ¿Quién da más? Yo creo que sí. Sí, muy bien. Algunos Solo, dicen que sí, otros dicen que no. A ver, ¿quién más? Muy bien. Para poder entender si es que había un solo canon entre los judíos del siglo I, tenemos que ver algunas cosas. Primero, algunos estudiosos dicen que existieron dos cánones entre los judíos. El judaísmo antiguo, de la época de Cristo, tenía dos grandes ciudades de pensamiento religioso. Por decirlo así, eran como dos capitales judías. La primera capital estaba en Jerusalén, que evidentemente era la Tierra Santa. Pero recuerde usted que en la época de Nabucodonosor, cuando vino Nabucodonosor a Jerusalén, muchos judíos huyeron a Egipto, entre ellos el profeta. ¿Qué profeta corrió a Egipto? A ver, el que me dice el nombre del profeta que huyó a Egipto junto con todos los judíos, lo exonero del curso. ¿Quién fue ese profeta? A ver, está fácil, hermano, está simplecito, simplecito. Que leer la Biblia nomás. Jeremías. Jeremías. Entonces, con todo ese grupo de judíos, llegó Jeremías hasta Egipto. Y en Egipto establecieron una comunidad judía en la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría era una ciudad egipcia que había sido fundada por Alejandro Magno, por eso se llamaba Alejandría. Pero como había muchos judíos en Alejandría, hicieron una comunidad judía muy fuerte.
Y entonces prácticamente habían dos escuelas de pensamiento muy fuerte en el pueblo de Israel. ¿Sí me dejo entender? La escuela de Alejandría en Egipto, que era una escuela muy gentil, muy helenizada, muy griega, y la escuela judía de Jerusalén. O sea, eran dos escuelas que competían por la formación religiosa de los judíos. ¿Ok? Ahora, en Alejandría no se leía el hebreo. El hebreo se leía básicamente en Israel, por los judíos de Israel. Entonces, en Alejandría había una gran biblioteca del rey Ptolomeo II, que era la gran biblioteca de Alejandría. Y cuenta la historia de que el rey Ptolomeo, griego, egipcio griego, vio su gran biblioteca y dijo, tengo todos los libros del mundo, hasta Lalito y Coquito. Pero se le acercó uno de sus sirvientes y le dijo, disculpe usted, señor rey, pero usted no tiene todos los libros porque le falta un libro. ¿Cuál? Dijo él. El libro sagrado de los judíos. Y entonces, por lo que cuenta la historia, no historia cierta, pero las tradiciones de esa época, el rey Ptolomeo convocó a 70 judíos, como dice la carta Arístides, que es una carta apócrifa, es una literatura de la época antigua de los judíos, ¿no? Cuenta de que el rey Ptolomeo mandó a 70 varones judíos a traducir la Torá, primero la Torá y posteriormente los libros del Antiguo Testamento, al griego. Esa traducción, ojo, esa traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego se llamó Septuaginta. Apúntelo, esto es importante. ¿Cómo se llamó? Septuaginta. Septuaginta. Entonces, ¿qué significa Septuaginta? Literalmente Septuaginta significa 70. Septuaginta significa 70, ¿ya? ¿Y por qué se le llamó Septuaginta a esta versión griega del Antiguo Testamento? Se le llamó Septuaginta porque fueron 70 varones quienes en 70 días tradujeron esta versión. Entonces, por eso se le llamó Septuaginta. La Septuaginta entonces sería la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, ¿ya? Entre los judíos de Alejandría. Pero no solamente habían traducido los libros del Antiguo Testamento, también habían traducido otro tipo de libros que no eran parte del canon, pero que eran parte de libros de la historia o del folclore judío, como por ejemplo Macabeos, Eclesiásticos, Judith, Tobías, ¿no? Y muchos de esos libros se compusieron también en Alejandría. Entonces, quiere decir que la Septuaginta, dentro de los libros del Antiguo Testamento, incluyó en esa época libros que no pertenecían al canon del Antiguo Testamento que tenía Jerusalén. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a explicar? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que la Septuaginta fue un tipo de canon muy particular que tenían los judíos que estaban en Alejandría, incluyendo los libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Y la iglesia que estaba en Israel solamente aceptaba los 39 libros que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento, no aceptaba los apócrifos. Entonces hubo una rivalidad entre los judíos de Alejandría y los judíos de Jerusalén. ¿Por qué libros tenían que ingresar al canon? La Biblia en Jerusalén, por ejemplo, se mantuvo sin aceptar los libros considerados apócrifos o deuterocanónicos que ya habían sido traducidos y aceptados entre la comunidad de Alejandría. ¿Ok? ¿Qué tal, viejita? ¿Aló? Muy bien. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo
y aquí viene algo interesante, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde predicaba? ¿En Alejandría o en Judea? ¿Dónde predicaba el Señor Jesucristo? ¿En Alejandría o en Judea? En Judea. Judea, Entonces, ¿cuál era el canon que él mencionó siempre? de Jerusalén. El canon judío, el canon de Jerusalén, ¿verdad? No tenía necesidad de mencionar el canon de Alejandría porque él estaba entre judíos y en Judea tenían el canon, su propio canon, que era solamente la aceptación de 39 libros, sin los apócrifos que se aceptaban en Alejandría, ¿verdad? Pero la realidad, ojo, esto es importante, hermanos, cuando la iglesia cristiana comienza a crecer en el siglo I, la iglesia cristiana se abre fuera de Jerusalén, ¿sí o no? Al abrirse fuera de Jerusalén, los gentiles ya no hablan hebreo. ¿Ellos qué idioma hablan? Bien. Ellos hablan griego. Y entonces no podían usar la Biblia hebrea porque nadie les iba a entender. Entonces, ¿qué tenían que usar? Septuaginta. La Septuaginta. Pero la Septuaginta venía ¿con qué? Con yapa. Con los libros. Claro, venía con su yapa, ¿sí o no? Entonces, muchos cristianos, para poder evangelizar a los gentiles, y muchos ya gentiles, usaron la Septuaginta. Y evidentemente la Septuaginta ya venía con yapa, pues venía con los apócrifos, ¿no? Entonces, podemos decir que durante los primeros años de la iglesia, por lo menos los 200 primeros años de la iglesia cristiana, no creo tanto que haya aceptado los libros apócrifos, pero sí los empleaba como parte de la escritura, porque estaban allí, ¿no? Ellos no hicieron una propia versión griega del Antiguo Testamento, simplemente usaron la que ya estaba en su época, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que se comienzan a hacer observaciones para no incluir esos libros apócrifos dentro del Antiguo Testamento? Bueno, viene en la época de San Jerónimo. Jerónimo de Estridón, este hombrecito que ustedes ven acá, que por si acaso no es el tío de Papá Noel, ¿ya? Él es Jerónimo de Estridón, ¿ya? Ahora, él lo que hace es traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo traduce a una lengua que fue la lengua imperial durante más de 1000 años. ¿Cuál fue? Latín. El latín. El latín. ¿Qué cosa es el latín, pastor? El latín era el idioma de los romanos. Los romanos, el imperio romano hablaba latín. Y la iglesia católica durante años ha hablado latín, ¿no? Y Dominis Patri, Nomini Filis, ¿no? Y uno se iba ni entendía nada, pero ya andaba diciendo amén, que era lo único que uno aprendía en latín, ¿no? Entonces, en el siglo V, Jerónimo de Estridón lo que hace es traducir al idioma latín el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Y al hacer esta traducción, él se da cuenta de que en el Antiguo Testamento el canon de Palestina solo aceptaba 39 libros, porque él hace una traducción al latín de los manuscritos hebreos, no de la Septuaginta. Entonces él dice, oye, pero acá hay un problema. La Septuaginta tiene más libros que no tiene el canon de Jerusalén. Y entonces él remarcó y él dijo, él tradujo al latín de Génesis hasta Apocalipsis y en una sección aparte puso apócrifos. Él fue el primero que hizo esa división. Puso apócrifos y sí los tradujo al latín, porque en la versión que él se tradujo, así como la versión griega, se le llamó como Septuaginta. A la versión latina se le llamó Vulgata Latina. Vulgata Latina.
¿Y por qué Vulgata? Porque era una versión popular del vulgo. ¿Ok? Entonces, en la versión Vulgata latina, entonces es que se hace la división, ¿no? Gracias a Jerónimo de Estridón de estos libros que él consideraba que no eran canónicos. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Sí, pastor. Cuando Estridón separa estos libros, hace una... o sea, los separa como apócrifos, pero los incluye dentro de la Biblia también. ¿Cómo es esta separación? Porque Claro, o sea, no los incluye dentro de la lista de libros canónicos, sino que los traduce en una sección aparte. O sea, no los mezcla junto con los canónicos. es una separación como literaria, algo así. Claro, claro. Y pone de introducción que son apócrifos. Y esta es la Biblia Vulgata. Esa es la Vulgata, sí. Ahora, ¿por qué se hace esta diferencia? Porque en la Septuaginta, los libros apócrifos o deuterocanónicos estaban incluidos dentro de los libros y prácticamente eran secuenciales, ¿no? Mientras que en la Vulgata no se hace eso, sino que se traducen en un grupo aparte. Aunque dentro de la misma Biblia, pero en un grupo aparte, ¿no? Gracias. Muy bien, otra pregunta, hermano. ¿Tienen pregunta? Hágalo ahorita, hermano, porque usted está que quiere evangelizar al católico y no sabe después eso. Hay que preguntar. Solo una pregunta. Sí. Eh, la Biblia hebrea sabemos que se cierra, como usted lo mencionó, en el año 180 antes de Cristo. No, que en el año 165 antes de Cristo. Hasta ahí he visto toda la mención de los libros y nunca mencionan el libro de Enoch, como lo menciona la Biblia anteriormente. Ellos no lo consideraban hasta ese momento canónico. ¿Qué libro de Enoch, perdón? ¿El libro apócrifo de Enoch? Claro, el libro de Enoch era apócrifo, para nosotros es apócrifo, pero para los judíos era muchas veces considerado como inspirado, ¿no? Nunca apareció en la Biblia de los hebreos. Lo que pasa es que cuando hablamos de los judíos, creemos que todos los judíos pensaban lo mismo. Es como cuando decimos los cristianos, es un término muy general, pero no se acepta de que todos los cristianos piensan igual. Hay bautistas, metodistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando hablamos de los judíos no son una sola rama. Dentro del judaísmo habían distintos judaísmos, fariseos, saduceos, celotes, esenios, nazareos, que en este caso eran los cristianos, etcétera, ¿no? Así como habían grupos judíos que sí aceptaban el libro de Enoch, habían grupos judíos que no aceptaban el libro de Enoch. Por entonces, hasta en los judíos fue un libro apócrifo. Cuando decimos los judíos, generalizamos. O sea, en un grupo de los judíos no se aceptó. En otro grupo se leía, no tanto como canónico, porque ya estaba cerrado, pero se aceptaba como parte del folclore judío o de verdades, cosas así, ¿no? Un libro Ok. importante. Ahora, quienes sí lo aceptan al libro de Enoch como canónico fueron algunas iglesias del siglo I, siglo II. Eso lo vamos a ver después. Los judíos, en su gran mayoría, no aceptaron el libro de Enoch. Probablemente sí fue aceptado por muchos cristianos en el siglo I, pero ya lo vamos a ver después. Ok. Entonces, ahora, otra cosa que quiero decir, hablando esto de las iglesias, de las comunidades judías. Entonces, la comunidad judía de Jerusalén tenía su propio canon, ¿sí o no? La comunidad judía de Alejandría también tenía su propio canon, ¿verdad? Pero inclusive los saduceos tenían su propio canon. Porque los saduceos solamente
aceptaban 5 libros inspirados por Dios. No aceptaban más libros. Solamente aceptaban la Torá. Nada más. Los saduceos. ¿Ve? Entonces, ¿podemos hablar de un solo canon en la época bíblica? No. Había más de un solo canon porque el judaísmo como tal era muy pluralista, era muy diverso. ¿Ya? Entonces, no había un solo canon. No había un solo canon. Y la iglesia, por necesidad de evangelizar, usó la Septuaginta, pero venía con Yapa, ¿no? Venía con los apócrifos. Entonces, el debate sobre el canon del Antiguo Testamento no acabó allí, ¿verdad? No acabó con Jerónimo. Se extendió hasta la época de la Reforma. Ahora, los reformadores, Lutero y Calvino, ellos afirmaron que los apócrifos no eran libros inspirados, pero sí eran buena literatura buena literatura judía para poder ser leída. Eso era lo que decían los reformadores. ¿Te das cuenta o no? ¿Ya? Pero los católicos dijeron de que no eran parte del primer canon, pero sí parte de un segundo grupo de canon. Y ellos le llamaron deuterocanónicos, no apócrifos. Y entonces, de allí es que viene el debate, ¿verdad? De ahí es que viene el debate entre judíos, entre cristianos, evangélicos o protestantes, y entre católicos. De ahí viene el debate. Porque los católicos han seguido la tradición de canon de Alejandría, mientras que los evangélicos han seguido, y los protestantes han seguido la tradición del canon de Judea. De Judea. ¿Ok? Entonces, esa división sigue hasta nuestros días, hasta el día de hoy, evidentemente. ¿Ok? Bien, otra pregunta, hermanos. Si no, acá voy avanzando porque se nos va la hora y después nos quedamos hasta las 12. ¿Está bien? Ya, muy bien. Nadie habla, me supongo. Dice que cuando nadie tiene preguntas, o entendieron todos o no entendieron ni uno. Ya, muy bien. Sí, pastor, continúe. Hasta ahí, ese es el canon del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Entonces, podríamos decir que el Imperio Yanqui decidió qué libros iban a entrar en el Antiguo Testamento. No, pues, eso es absurdo, eso es una tontería, ¿no? Decir que los estadounidenses decidieron qué libros eran canónicos y qué libros no en el Antiguo, es una tontería, ¿no? Decir que eso fue decisión del concilio de los católicos tampoco es absurdo, ¿no? Ahora, donde sí viene un poco más el debate es en el canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Muy bien, cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a los libros aceptados por los cristianos, libros que deberían ser aceptados dentro de la lista de libros sagrados para los cristianos, ¿no? Ahora, el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento se extiende del siglo II al siglo IV. O sea, ¿cuántos años pasaron? Ojo, pestaña y ceja. ¿Cuántos siglos pasaron para que recién tengamos el canon del Nuevo Testamento cerrado? ¿Cuántos? 400 años, hermano. O sea que en 400 años todavía había debates, todavía había iglesias que aceptaban unos libros, otros que aceptaban otros libros, otros que rechazaban otros libros. Y durante 400 años las iglesias no han estado uniformizadas con una sola Biblia del Nuevo Testamento. ¿Ok? No han aceptado una sola lista del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que cuando hablamos del canon de la Biblia, el tema es un poco más complejo de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque nosotros creemos que, bueno, Dios inspiró esos libros y la iglesia lo tuvo que aceptar como inspirados y punto. La pregunta es que Dios inspiró los libros, sí, pero Él no dijo, oigan,
estos, por si acaso, estos son los libros inspirados, ¿ah? ¿Entienden o no? O sea, en ningún momento vino Dios y dijo qué libros eran y qué libros no eran inspirados. Entonces, este proceso de aceptación de libros o de depuración de libros, eliminación de libros del Nuevo Testamento, ¿duró cuántos años? 400 años, hermano. 400 años. ¿Ve? Entonces, después del siglo IV, ya las iglesias se estandarizan, las iglesias se uniformizan y todos usan hasta el día de hoy un solo canon. ¿Ok? Un solo canon. Entonces, durante ese periodo, durante el periodo de 400 años, existieron muchas opiniones, no una, muchísimas opiniones sobre qué libros pertenecían realmente al cuerpo del Nuevo Testamento que Dios había inspirado. ¿Por qué? Porque del Nuevo Testamento había muchísimas epístolas de personas que se hacían pasar por Pablo, se hacían pasar por Pedro, y había muchos evangelios, el evangelio de la infancia de Tomás, el evangelio de la infancia de según Santiago, el Apocalipsis de Pedro, el pastor de Hermas, el libro de Enoc, y muchísimos libros que se habían escrito, inclusive evangelios gnósticos, cartas gnósticas, y vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hermano, qué tremendo. 400 años para que las iglesias maduren a estar todas uniformizadas, ¿no? 400 años. ¿Y por qué duró tanto, pastor? Porque todos eran bautistas. Donde hay 3 bautistas hay 20 opiniones, ¿no? Entonces nadie se pone de acuerdo y al final 400 años porque recién se pongan de acuerdo las iglesias, ¿no? Muy bien. Algunos cristianos posapostólicos, por ejemplo, esto es parte del conocimiento, ¿no? Algunos cristianos de la época posapostólica aceptaban como libros inspirados, por ejemplo, el Pastor de Hermas. ¿Han leído el Pastor de Hermas? ¿No? ¿Alguien ha leído por ahí? Ahí levante la mano. No han leído, ¿no? Ya, entonces primero lee tu Biblia, ¿ya? Y después lees otra cosa. Ya. Entonces, el Pastor de Hermas cuenta las visiones que tuvo un pastor llamado Hermas. ¿Ya? Cuenta las visiones sobre el cielo y el infierno que tuvo este predicador y cómo él habla de los que, de los que van a ser juzgados por Dios y cosas por el estilo, ¿no? Y ojo, muchas iglesias en el siglo I, siglo II aceptaban este libro como inspirado, como canónico, ¿no? Otro libro era la epístola de Clemente de Roma a los Corintios, la epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro y los Hechos de Pablo. Todos estos libros, en un momento, en los 200 años primeros de la iglesia, algunos eran aceptados como inspirados en algunas iglesias, en otras no. Por eso les digo, fue muy pluralista, ¿no? La opinión de las iglesias. Ahora, ¿por qué era necesario tener una lista de libros inspirados del Nuevo Testamento? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no se podía dejar así nomás por dejar? Número 1, porque durante el siglo II después de Cristo surgió una secta cristiana llamada gnosticismo. Gnosticismo. Gnosticismo significa una secta del conocimiento. Era algo así como la nueva era, pero de hace muchísimos años, ¿no? El gnosticismo es esta secta que era una mezcla de judaísmo, cristianismo, filosofía y paganismo. O sea, cogía de todo lugar, hacía una mezcolanza, un arroz con mango y de ahí salía el riquísimo gnosticismo, ¿no? Entonces comenzaron los gnósticos, esta secta comenzó a escribir muchos evangelios, muchas epístolas, muchos apocalipsis que eran apócrifos. Y eso comenzó a confundir ¿a quién? A los cristianos. Entonces, si no había una lista de libros que era considerado inspirado, te podía llegar cualquier libro de los gnósticos si tú creías que era inspirado por Dios. ¿Estamos o no?
Entonces, para evitar la confusión, se hicieron concilios. Los concilios eran reuniones de obispos, de pastores, durante los primeros años de las iglesias, para determinar, para que todos se pusieran de acuerdo en qué libros tenían que ser leídos y qué libros no tenían que ser leídos dentro de las iglesias cristianas. ¿Amén? Eso se llaman concilios. Concilios. Otra de las razones por la que era necesario tener un canon era porque durante el siglo II surgió otra secta. Así surgen sectas, hermano, llamado montanismo. El montanismo se llama montanismo porque viene de su fundador, que era llamado Montano. Montano era el fundador de esta secta. Y según Montano, él tenía 2 profetisas que recibían sueños y revelaciones de Dios. Eran un tipo de pentecostales antiguos, ¿no? Y el mismo Montano también profetizaba, decía él, ¿no? Entonces, este Montano creó su propia secta, en donde, por ejemplo, las mujeres no se maquillaban y donde tenían normas de costumbre muy, muy radicales, muy radicales. Por eso le digo, era un tipo de pentecostalismo antiguo, ¿no? Y entonces, este montanismo afirmaba tener nuevas revelaciones de Dios. Y si habían nuevas revelaciones de Dios, no había cómo comparar esas nuevas revelaciones con las revelaciones que Dios había dejado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento completo. Porque algunas iglesias aceptaban algunos libros y rechazaban otros. Entonces, por causa de Montano, es que también las iglesias se dan cuenta que es necesario ¿qué? Crear una sección de libros estándar, ¿ok? Estándar que correspondían al Nuevo Testamento. Si los cristianos no tenían una lista de libros neotestamentarios que eran inspirados, entonces ¿cómo podían diferenciar la verdad del error? No podían diferenciarlo. Durante el siglo II, también, como para ponerle la cereza en el helado, aparece otra secta llamada marcionismo. ¿Por quién? Por su fundador, Marción. Esta secta creó su propio canon. Se adelantaron, mira. Crearon su propio canon del Nuevo Testamento y aceptaron solamente 10 de las 13 cartas de Pablo, más el Evangelio de Lucas, nada más. ¿Y por qué hizo esto Marción? Porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios creado debajo del Padre de Jesús, que era el Dios verdadero. O sea, él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Y por eso solamente aceptó el libro de Lucas y no aceptó otros evangelios. Y solamente aceptó 13 de la carta de Pablo y no aceptó otras cartas. Entonces, todo esto ocasionó la reacción inmediata de muchos cristianos. ¿Se da cuenta? Quienes se motivaron urgentemente para poder formar un canon del Nuevo Testamento, una lista de libros inspirados, para que no se esté confundiendo la gente. Otra razón es porque, ojo, ¿cómo se llama la Biblia que se tradujo al griego? Septuaginta. Septuaginta. ¿Cómo se llama la Biblia que se tradujo al latín? Vulgata Latina. Vulgata Latina. Pero en el siglo II se traduce la Biblia antiguo y libros del Nuevo Testamento, que no había canon todavía, pero hubo una traducción antigua que era la Peshita aramea, que fue una traducción del Antiguo Testamento y de los libros del Nuevo Testamento, aunque no había canon. Ellos decidieron qué libros tenían que estar en el Nuevo Testamento y lo tradujeron todo al arameo. Esa traducción se llama Peshita aramea. ¿Cómo se llama? Peshita arameo. Estos términos son importantes que los apunten, hermano. Son importantes que los apunten, ¿ok? Para que ustedes sepan.
Entonces, evidentemente, esta versión decidió qué libros tenían que estar dentro del Nuevo Testamento al momento de traducirlos. Y dejó algunas epístolas fuera, sin traducirlas. Por ejemplo, la epístola de Santiago, la epístola de Judas, la epístola de los Hebreos y el Apocalipsis de Juan no fueron considerados dentro del canon del Nuevo Testamento de la traducción de la Peshitta aramea. ¿Me entienden o no? Entonces, esto evidentemente ocasionó que las iglesias reaccionaran y dijeran, oye, no puede haber tanto desorden, pues. Si no, ¿cuántos cristianismos van a haber? Entonces, buscaron la manera de estandarizar el canon del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuándo es que se completa? ¿Cuándo se completa el canon del Nuevo Testamento? El proceso de admisión de los libros que iban a componer el Nuevo Testamento tardó muchos años en ser completamente aceptado. Pero conocemos por la historia que en el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, el canon del Nuevo Testamento fue aceptado oficialmente y completado entre todas las iglesias de Occidente. O sea, todas las iglesias que venían de Roma hacia el Occidente aceptaron el canon del Nuevo Testamento completo. ¿Ok? Eso es de lo que nosotros tenemos conocimiento. Pero, concerniente al canon de las iglesias cristianas de Oriente, esto es importante, hermano. Lo vamos a tocar en algún momento, pero esto es muy importante. Y lo voy a explicar acá. Voy a coger mi pizarrita teológica, ¿ya?